El día de hoy, 2 de marzo, en la conferencia matutina del presidente de la República, la derecha esperaba una actitud distinta de nuestro presidente en su plática que tuvo con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. La derecha arrogante había casi vaticinado que el presidente Biden iba a regañar al licenciado López Obrador en el tema de la reforma energética. Son muy arrogantes, casi que estaban tratando de leer el pensamiento de Biden. Pero como dijo el presidente, platicamos con él y más bien le expliqué a Joe Biden que estoy haciendo una limpia en Pemex y en CFE. Estamos abatiendo la corrupción. Y lógicamente que el presidente de Estados Unidos no planteó lo que esta derecha arrogante pretendía que iba a ser un regaño hacia el presidente de la República o una indicación, porque ellos, su mentalidad está conformada para subordinarse durante todo el periodo neoliberal a las indicaciones, por mínimas que sean, que les daban los gobernantes norteamericanos. Pero aquí se rompió esa sujeción, esa dependencia, tanto económica como política, de parte del gobierno mexicano con respecto al gobierno de Estados Unidos. Aquí lo que se estableció fue una relación de respeto mutuo basada en el contenido fundamental del artículo 89 de nuestra Constitución mexicana, que además ha sido una permanente idea que ha planteado el licenciado López Obrador desde que formuló el primer proyecto alternativo de nación en el año del 2004 para presentarlo a nuestro pueblo para las elecciones del 2006. Muestra de ello, me voy a permitir leer lo que plantea en el número 5 que presentó ahora el presidente de la República al pueblo de México para la elección del 2018. Y lo voy a extraer de este pequeño guía práctica de formación política. Miren ustedes lo que dice el punto número 5 de un proyecto alternativo de nación que presentó el licenciado López Obrador para el periodo 2018-2024. Dice así: expreso nuestra determinación de mantener una postura mesurada en política exterior sin asumir posiciones protagónicas. La política exterior que proponemos se sustenta en la aplicación de una buena política interior, en la seriedad, en la cautela diplomática, en el apego a los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente. Estos son los principios que guían la acción del presidente de la República. Por eso consideramos que es el momento de proponer un cambio sustancial en la relación bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica. Debemos convencer a las autoridades del país vecino de que por el bien de las dos naciones es más eficaz y más humano aplicar la política de cooperación para el desarrollo. Es mejor eso que dar prioridad, como sucede actualmente, se refiere a los gobiernos neoliberales, a la cooperación policíaca y militar. Es decir, hay un salto cualitativo. Pasar de lo que nos imponían los gobiernos norteamericanos a los gobiernos peleles de México en el periodo neoliberal, que era la cooperación policíaca y militar, a pasar ahora con López Obrador a la cooperación para el desarrollo y el bien de los pueblos. Dice el licenciado López Obrador: crear empleos en México es la alternativa. Los problemas de índole económico y social no se resuelven con medidas coercitivas, no es con asistencia castrense, labores de inteligencia, envíos de helicópteros y armas, como se remediará el problema de la inseguridad y la violencia en nuestro país. No es con eso. Tampoco se detendrá el flujo migratorio con muros, redadas, deportaciones o medidas de militarización de la frontera. Los mexicanos que van a ganarse la vida a Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por gusto. Lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza. Yo agregaría el hambre y la pobreza en las que lo sumió el modelo neoliberal durante más de 30 años.
Y finaliza el presidente de la República en este punto diciendo lo siguiente: el ganarse la vida es uno de los principales derechos humanos. En cualquier circunstancia, aquí o allá, nuestro movimiento protegerá a nuestros paisanos migrantes. Y el presidente reafirmó esto que escribió, repito, para el periodo 2018-2024, en los lineamientos básicos del Proyecto Alternativo de Nación, lo reafirmó en su entrevista con el presidente de Estados Unidos, John Biden. Es decir, las relaciones que el presidente de México trata de establecer con el gobierno norteamericano son, primero, de respeto mutuo, de igualdad jurídica de los estados, como lo dice, de cooperación para el desarrollo, cooperación para la vida, no cooperación para la muerte, con armamento, helicópteros artillados, etc. Y sobre este tema de las relaciones exteriores, me gustaría también de este guía práctica de formación política leerles un párrafo de la actitud que tuvo un enviado especial del gobierno norteamericano poco después del asesinato del presidente Francisco I. Madero, para que vean que no todos los diplomáticos o enviados especiales de los gobiernos norteamericanos asumen la misma actitud que asumieron sobre todo en el periodo neoliberal de subordinar a los gobiernos nacionales y romper la soberanía nacional. Este enviado especial del gobierno norteamericano a México, que se llamó John Lead, manifiesta lo siguiente. Es una carta primero que envía Venustiano Carranza al gobierno norteamericano. Dice: es cierto que mi patria pasa en estos momentos por una prueba terrible, pero el desembarque de fuerzas americanas no hará sino empeorar la situación y por error lamentable de los Estados Unidos haría un mal terrible a una nación que siempre ha sido leal y amiga y contribuiría a dificultar en México el establecimiento de un gobierno democrático. Esta es parte de una carta que envió en ese momento Venustiano Carranza a Estados Unidos, cuando los Estados Unidos, como la mayor parte de las veces, ha utilizado políticas injerencistas, como fue la presencia de sus buques navales y el bombardeo en el puerto de Veracruz. Pero en ese momento se envía un enviado especial, y repito, que se llama John Lead, y dice lo siguiente. John Lead escribe una obra que se titula El pueblo mexicano. En esta obra, dice John Lead, cumpliendo una misión difícil y peligrosa, hago las siguientes observaciones. Dice John Lead, repito, enviado especial del gobierno norteamericano. Dice: si patriotismo significa amor al país, creo puede decirse con verdad que ningún pueblo del mundo tiene un amor más intenso a la tierra nativa que las masas del pueblo mexicano. Fíjense el valor histórico de esta frase del enviado especial del gobierno norteamericano. Seguramente por eso el presidente López Obrador también invitó a Joe Biden en un momento a que venga a conocer los caminos artísticos que construyeron con manos nacionales los indígenas y los pueblos originarios para conectar su ranchería o su pueblo con alguna de las carreteras de México. Pero dice John Lead, solo hay una clase de mexicanos a quienes se puede acusar de falta de patriotismo. Me refiero a la aristocracia propietaria. Dividen su tiempo entre los lugares de diversión de Europa, el Jockey Club de México durante la temporada de toros. No está muy lejano a lo que hacen estos grupos de la derecha neoliberal. Dice, estos no revelan interés ninguno en el bienestar del pueblo mexicano, no más que si fueran accionistas extranjeros de minas mexicanas. Esta clase fue la que se empeñó e hizo fracasar al gobierno de Madero y fomentó y dio fondos a la contrarrevolución que culminó con el asesinato de Madero. Y finaliza diciendo esto, y fíjense que tiene mucho, similitud con lo que está pasando en este momento, casi que es hasta premonitorio. Con lo que finaliza John Lead, dice así: el pueblo de México vive en un país rico y hermoso. Creo que es un pueblo que tiene en sí grandes promesas. Ha sufrido vicisitudes que nosotros no conocemos. Creo que sobre ellos comienza a surgir la luz de un nuevo y mejor día. Eso es lo que está pasando en nuestra patria. Perdón que nos emocionemos,
pero la relación que establece México con el gobierno norteamericano ya no se basa en que México es tierra de conquista. México es una patria libre, independiente y soberana. Y la derecha delirante se quedó con las ganas de que Joe Biden hiciera un regaño o un reclamo al presidente de México por el tema de la reforma eléctrica. Pero la cosa no para ahí. Podríamos decir que el día de hoy, desde las catacumbas de la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad, hace su aparición Diego Fernández de Ceballos y dice que va a convencer a los jóvenes mexicanos del fracaso de la 4T. Claramente se nota que está todavía pensando en la liga de subordinación a los que fueron sus amos en un tiempo. Pero hay que recordar lo que hoy dijo el presidente también, y los jóvenes, la joven generación no debe olvidar que Diego Fernández de Ceballos fue uno de los principales responsables de que en la Cámara de Diputados se convirtiera la deuda privada, sobre todo de los grandes bancos, en una deuda pública. ¿Qué significa eso? Que lo que debían los grandes banqueros, cantidades multimillonarias de recursos, el gobierno encabezado en ese momento por otro traidor a la patria que fue Ernesto Zedillo, aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados que esa deuda que debían fundamentalmente unos cuantos banqueros se convirtiera en una deuda pública y hoy la tenemos que pagar todos los mexicanos. Fue una traición orquestada a nuestro pueblo entre Ernesto Zedillo y el Partido Acción Nacional, encabezando esta estrategia Diego Fernández de Ceballos. La gente sepa muy bien qué representamos tú y qué represento yo y ir más al fondo. O sea, ¿cuál es el proyecto de nación que tú representas y el que representamos nosotros? Porque eso es lo más importante, independientemente de este debate o de esta discusión, como se le llame. Lo más importante es que hay una camarilla, un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia. De sinvergüenzas, sí, de rateros, que deberían de estar en la cárcel si viviésemos en un Estado de Derecho. ¿Sí? Y está el ejemplo, te insisto, del FOBAPROA. Cómo el señor Zedillo, con la complicidad de ustedes, convirtió deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Sí? Por eso Diego Fernández de Ceballos decía él con mucha elocuencia, Zedillo aplica el proyecto del Partido Acción Nacional. Efectivamente, por eso son el PRIAN. Pero este FOBAPROA, dijo el presidente de la República el día de hoy, que cuando surgió, pues generó una deuda en números cerrados de 1 billón de pesos. Bueno, año con año se ha estado pagando solamente los intereses de esa deuda generada por el FOBAPROA, es decir, porque los mexicanos absorbimos toda la deuda de unos banqueros miserables, por llamarlo de alguna forma, y entonces año con año se pagan intereses, pero solamente se pagan recursos para los intereses de esta deuda generada por el FOBAPROA. Se han llegado a pagar anualmente hasta 50,000 millones de pesos. Pero ¿qué ha pasado de que se generó esa deuda al momento actual? Digamos 20 años después. Que si empezamos debiendo 1 billón, o sea 1 millón de millones por el FOBAPROA, hoy debemos el triple, debemos 3 billones y cada año se pagan en los últimos alrededor de 50,000 millones y la deuda sigue creciendo y nos siguen expoliando estos recursos que se maquinaron fundamentalmente entre los dirigentes del PRI y del PAN, teniendo a Zedillo en la presidencia y a Diego Fernández coordinando los trabajos en la bancada del Partido Acción Nacional. Esta es una deuda inmoral, es una deuda impagable, es una deuda que no adquirió el pueblo de México y que se la endilgaron estos canallas que maquinaron en contra de los intereses de nuestro pueblo. Entonces, hoy se recordó el tema del FOBAPROA y nosotros decimos a los jóvenes, a los que quiere convencer Diego, que además los jóvenes deben investigar qué pasó en Punta Diamantes o cómo Diego Fernández de Ceballos intervino y se jactó de que hizo que varias empresas no pagaran sus impuestos. Y no son impuestos de millones, son de varias decenas, incluso de miles de millones de pesos. Entonces, se conjugan las cosas, como siempre, externa e internamente. La oligarquía nacional no descansa, está muy inconforme con todas las medidas que toma López Obrador. Por eso están por varias vías Diego Fernández, Anaya también, que además deben tener la misma casa publicitaria, para a través de fake news, digamos, videos tal vez bien elaborados desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista moral absolutamente
inmorales, con falta de ética, para tratar, como decía ayer el presidente, de engañar al pueblo nuevamente. De aquella canción que recordamos el día de ayer, que te prometen progreso, pero tú te quedas flaco y ellos son los que suben de peso. Pues sí, subieron mucho de peso. Pero yo digo y llamo sobre todo a los jóvenes a no dejarse engañar, a analizar nuestra historia como alguno de los elementos que hemos mostrado aquí. Y la lucha sigue. Y esta lucha es una lucha ideológica muy profunda. Y recuerden que quien gana la batalla de las ideas gana todo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? Profundizar cada vez más la revolución de las conciencias. Y afortunadamente la inmensa mayoría de los jóvenes en nuestro país y también los jóvenes que están radicando en Estados Unidos, que son migrantes nacionales, tienen una mentalidad abierta, muy independiente, y muchos de ellos profundamente nacionalistas y de amor a nuestra patria. Por eso se identifica la mayoría de ellos con el pensamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te invitamos a que nos des tus comentarios en Facebook, como lo estás haciendo, y a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Muchas gracias, y esto lo puedes encontrar en nuestra página también. Ahí está esta y están otras publicaciones que ojalá las puedan consultar. Los que las lleguen a consultar, por favor avísenos a través del Facebook. Muchas gracias. Que tengan buen día.